Bueno, contarles que me siento como en casa, soy cristiana de chiquita y me encanta contar esto, que en realidad nosotros somos 5 hermanos, nací en Colonia del Sacramento y mi mamá nos llevaba al merendero de las iglesias, a la de la iglesia bautista, a la de la iglesia adventista, a la asamblea de Dios, y yo tenía mi librito del merendero de esta iglesia, porque ahí nos daban la clase de Josué y de José y pintábamos el arca de Noé, y después los otros días que íbamos a la otra llevaba el otro librito, y en cada una, y así fui conociendo a Dios. Cuando uno es niño lo conoce como en esas historias que parecen un cuento, pero después en la vida uno entiende que todo eso es real. Así que bueno, me siento, cuando vengo a una iglesia a hablar es como mi mejor lugar, porque me siento como en casa, así que muchas gracias. Gracias, Pastor, gracias, Vicky. Les quiero contar que conocí a Vicky bajó allá. Cuando en plena campaña, no voy a hablar nada de política por las dudas, les aviso, pero en plena campaña me dicen que tengo que elegir a alguien que maneje mis redes sociales, y yo dije, de ninguna manera, ¿cómo alguien va a escribir por mí en las redes? No puede ser posible. Y en eso veo a Vicky que escribía cosas, y bueno, los que la siguen en las redes saben cómo es Vicky en sus redes. Dije, esta chiquilina es mi hija adoptiva, es como yo. Entonces la comuniqué, la llamé, la cité, hablamos y me dijo algo que me cautivó. Me dijo, le tengo que consultar a mi pastor. Y yo dije, listo, es esta, no tengo duda que es esta. Y bueno, y manejó las redes sociales durante la época de campaña, que fue toda una locura que viví. Pero bueno, vengo a hablar de otra cosa, vengo a hablar de un tema que en realidad yo me recibo de médico y empiezo a trabajar en Cerro Norte, en una policlínica comunitaria y en la puerta del Hospital Maciel a la misma vez. Y empiezo a ver continuamente consultas relacionadas a las adicciones. En la policlínica, las madres contándome lo que vivían con sus hijos, las abuelas, las hermanas que a veces tenían que ir a pagar deudas de sus hermanos que estaban presos, situaciones muy, muy tristes, muy dolorosas. En el hospital, en la guardia, en la noche, todas las noches, cuando uno está de guardia, viene alguien que está descalzo, que ha caminado sin parar buscando comprar y consumir y comprar, y en un momento cuando para esa carrera de consumo va al hospital a pedir ayuda. Entonces son lugares donde vi mucho este tema de las adicciones, y gracias a Dios pude ir a hacer un posgrado en Argentina, tratamiento de las adicciones, y ahí comencé a trabajar en policlínica de adicciones, específicamente en el coordinado del CER y en un programa para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Así que más allá que quiero hablar desde la prevención y desde la familia, pero sin duda, y más allá de la formación o el estudio, sin duda que las historias que viví, que acompañé de personas y de sus familias son lo más rico que uno puede compartir. Y quiero empezar con lo que terminaría, y terminaría diciéndole que he visto las situaciones más complejas, más tristes, mujeres que se prostituían para consumir, que vivían en la calle, que habían tenido hijos y que los hijos estaban en INAU, que pesaban 40 kilos mojadas, que ya creían que yo soy así, no puedo cambiar, ¿no? Ya habían perdido totalmente la esperanza de una vida distinta, y en un proceso de tratamiento con algunas características importantes que las vamos a hablar hoy. Pasaron 20 años, recuperaron a sus hijos, cuidan a sus nietos, engordaron unos cuantos kilos y hablan tranquilas, ¿no? Entonces he podido ver esas historias tan difíciles que uno piensa humanamente, esto no tiene solución, ¿no? Y sin embargo, para mi aprendizaje también he visto que esas soluciones pueden tener esperanza, esas situaciones pueden tener esperanza. Por eso entiendo que no hay situación que sea tan compleja que no tenga esperanza de cambiar, porque lo he vivido en 20 años de ver pacientes. Miren, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de adicciones, y en especial de adicciones a las drogas, todos sabemos que hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? Está la adicción a las drogas, pero puede estar la adicción a las compras, y tenía una paciente que tenía unos 3 roperos en la casa y que tenía cajones con pares de medias sin usar y seguía comprándose pares de medias. Y cuando iba a comprar una remerita y se la probaba y le quedaba bien, decía, ¿cuántos colores tenés? Decía, dame una de cada una. Y era una adicción a las compras, algo que generalmente no hablamos mucho. He visto pacientes adictos al juego,
que se ponían pañales para no alejarse. Las mujeres se ríen porque algunas han comprado más un color de la remerita, me parece. Se ponían pañales para estar en la máquina del casino mientras jugaban, porque no vaya a ser que justo cuando ellos fueran al baño se iluminara esa máquina y otro ganara. Y llegaban a perder la casa, la plata que tenían guardada para el cumpleaños de 15 de la hija, los sueldos. Y esa es la adicción al juego. Por supuesto que hay adicciones a distintas cosas. Hoy la adicción al internet, la adicción a las pantallas, la adicción a la pornografía, que es algo que casi no se habla. Pero la que nos atrae hoy en especial, la que nos trae es la adicción a las drogas, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender, y que es algo que nos cuesta mucho a los que no consumimos y nunca consumimos una droga o no tuvimos una adicción, es que las drogas gustan. Yo tenía un paciente que me decía, a mí me encanta la cocaína, mi madre no me entiende, a mí me encanta. Y es algo que a nosotros nos hace decir, ¿cómo puede ser? Y déjenme decirle que nosotros somos una máquina perfecta porque Dios nos hizo perfectos. Y que hay una zona en nuestro cerebro, que es la zona del placer, que al ser humano hay 3 cosas que le causan placer y tiene que ver con lo que hace que genere la supervivencia de la raza humana: comer, dormir y reproducirnos. Cuando vos te comes un chorizo al pan, que tiene así el chorizo, bien así crocantito como me gusta a mí, el tomate, la mayonesa, y mordés el chorizo y decís, qué rico que está esto. Y si te gusta, en este momento se te hizo agua en la boca, porque tu cerebro te recordó, porque la zona del placer te recuerda que eso te gusta. De hecho, mañana, cuando pienses que podemos comer, adivina lo que te va a venir a la cabeza: el chorizo al pan. Porque el cerebro es así y esa zona nos recuerda lo que nos gusta. Cuando vos estás cansado y llegas a tu casa y está la cama divina, así tendidita, y te acostás y decís, ¡ay, qué divino acostarse! ¿No? Y tenés se libera una sustancia en el cerebro que dice, esto me gusta. Y adivinen lo que nos pasa: lo que nos gusta, queremos más. Porque nuestro cerebro sabe que nos gusta. Por supuesto que las relaciones sexuales liberan esa sustancia en el cerebro. Miren a dónde vienen a actuar las drogas. En ese mismo lugar. A generar esa sensación de placer. Si yo abrazo a mi hijo y lo abrazo y estoy un rato largo abrazándolo, que lo quiero mucho y lo abrazo, se libera una sustancia en mi cerebro que dice que eso me genera placer. Eso mismo pasa cuando se consume una droga. Así que miren si será difícil hacer un tratamiento para algo que me genere placer. Díganme si no, cómo hacen las que quieren adelgazar para dejar de comer alfajores que les gusta. Es de lo más difícil y estás ahí tentada porque te gusta y porque el cerebro te dice me gusta. Y las drogas tienen una característica, y es que hay un periodo que es como en la jerga médica se le llama de luna de miel, que es donde yo parece que la manejo y la consumo cuando quiero, como quiero, y lo que quiero, y paro y dejo de consumir y después la consumo de nuevo. Y hay un tiempo que es como una luna de miel, donde me genera el placer que quiero, pero después en tal día no la consumo y pareciera que lo puedo manejar. Pero llega un momento que esa luna de miel se termina y empieza un periodo totalmente distinto, que es la adicción, donde me encuentro consumiendo en mi horario de trabajo, donde me encuentro consumiendo en el baño de mi casa, donde perdí esa característica que tenía al principio, que parecía que lo podía manejar. Y ahí quiere decir que ya tengo un problema, que ya tengo una adicción, que ya tengo una dependencia con las drogas. Nosotros todos en nuestra vida tenemos cosas a las que les damos lugar de importancia. A Dios, los que creemos en Dios, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra carrera, a la suegra allá abajo, ¿no? Vamos poniendo ese orden de importancia. Y nuestras decisiones cada día, a qué hacemos, qué no hacemos, a dónde vamos, tiene que ver con ese orden de importancia que le damos nosotros a las cosas en la vida. Cuando una persona tiene una dependencia de una sustancia, todo eso pasa a segundo plano. Y toda su vida gira en torno a conseguir los medios para consumir la sustancia.
todo eso pasa a segundo plano. Entonces las madres vienen a la consulta y dicen, me robó a mí. ¿Cómo puede ser que me robó a mí? O las esposas vienen y dicen, sacó lo que teníamos en casa para darle de comer a los chiquilines y se lo llevó. Y vos decís, sí, porque todo eso pasó a segundo plano y la vida gira en torno a consumir la sustancia. Empieza a haber una especie de hábito de consumo. Es un hábito consumir. Pero ese hábito en un momento pasa a ser una adicción. Nosotros decimos que hay una dependencia de una sustancia cuando, a pesar de la situación, yo igual consumo o voy a buscar esa sustancia. Está lloviendo, hay alerta roja, son las 3 de la mañana, hace un frío espantoso, pero vos igual te vas al kiosco a comprar los cigarros. El medio que me rodea no es el mejor, pero yo igual voy a buscar la sustancia. En mi casa hay un lío bárbaro, le robo a mi madre y salgo a comprar la sustancia. Y empecé con toda la información junta porque quiero llegar a pensar juntos cómo hacemos primero para evitar que nuestros hijos, que los que más queremos, que nuestra familia cercana tenga este problema. ¿Cómo hacemos para evitar? Hay algunos que dicen qué sustancia es la consumida no importa, que lo que importa es el vínculo entre la persona y la sustancia. Pero déjame decirte que eso no es muy real. Porque vieron que dijimos que hay un momento que ese hábito se transforma en una adicción y eso ya es con problema. Hay personas que consumen, por ejemplo, cocaína y pueden llegar a estar unos 4 o 5 años y consumen y van y trabajan y están en la casa y otra vez consumen y siguen trabajando y vos los ves y parecen que pueden continuar viviendo la vida a pesar del consumo. Alguna vez no van a laburar y porque estuvieron consumiendo toda la noche, sobre todo porque cobraron. Entonces ahí faltan, se pegan un faltazo, inventan algo, pero después enganchan. Entonces parece como que lo van manejando al consumo, ¿no? Como que achican un poco y después reenganchan y lo van como manejando. Y generalmente cuando vienen a la consulta ya hace 5 o 6 años que vienen manejando esa situación. Hay otras sustancias, como la pasta base, que tiene un efecto adictivo tan fuerte, porque el efecto es muy rápido, en que tengo lo que espero de la sustancia cuando la consumo, pero dura tan poco que el poder adictivo es mucho mayor. Entonces no pasan 5 años, pasan 5 meses, 5 semanas. Y cuando querés acordar, perdieron el trabajo, perdieron las cosas, empezaron a enfermarse, ¿no? Porque el poder adictivo de esa sustancia es mucho mayor. Entonces es verdad que el problema es el vínculo, pero hay sustancias que generan mucho mayor poder adictivo que otras. Y que lo que uno pierde rápidamente, pierde sus vínculos. Y déjame decirte que en muchos años que trabajo viendo pacientes, ninguno vino a la consulta porque le dejó de gustar. Adivinen por qué vienen. A veces los traen, ¿no? Los traen las madres, los traen las esposas, lamentablemente lo traen los hijos, porque esto ha pasado generación en generación. Vienen porque los problemas que les está trayendo el consumo son tan grandes que quieren frenar esos problemas. De hecho, algunos pacientes me han dicho, la verdad que no quería dejar, lo que quería era achicar un poco. Porque lo que tienen es esa idea de que en algún momento volver a vivir la luna de miel y poderlo manejar. Pero eso, cuando uno mira lo que pasa en el cerebro en una adicción, déjame decirte que eso es imposible. Porque cuando uno comienza a consumir y empieza la adicción, se prenden unas lucecitas en el cerebro que dice, eso quiero, eso me gusta. Cuando vos estás muy contento, ¿sabés cómo querés festejar? Con eso. Cuando vos estás muy triste porque perdió Peñarol, decime cómo querés sobrellevar la tristeza, consumiendo. Es como mi cerebro me recuerda que eso me saca, que ese consumo me gusta y me saca. Entonces el cerebro me empieza a recordar.
y cada vez yo voy saturando esos receptores y se prenden otros nuevos. Entonces yo cada vez necesito más cantidad para intentar llenar los receptores. Por eso es que empiezan consumiendo X cantidad y cuando quiero acordar están en más y cuando quiero acordar más. Y cuando quiero acordar es una carrera de consumo que parece que pasan horas y horas en ese consumo. Eso es lo que genera lo que se llama tolerancia, pero intento explicarlo con palabras que se entiendan de alguien que consume. Entonces los pacientes cuando vienen, generalmente vienen por el problema que les trajo. Yo tenía un paciente que me veía pasar a la policlínica de adicciones y yo le preguntaba, ¿sabés que estoy acá? Cuando precisamente él estaba en la volqueta. Y él me decía, yo así estoy bien, doctora. Yo así estoy bien, yo estoy acá en la volqueta, tranquilo. Cada tanto voy a mi casa, mi madre me deja cambiarme. Así estoy bien. Entonces, cómo hacer, es otra de las cosas que vamos a hablar. Cómo hacer para ayudarlos a que entiendan que pueden cambiar ese hábito, porque el tratamiento es construir una nueva forma de vivir sin ese consumo. Y cambiar los hábitos no es fácil. Y cambiar un hábito que te gusta, menos es de fácil. Pero es posible. Dicho todo esto, que fue solo la introducción, ahora vamos a pensar juntos cómo prevenir, cómo evitar. Y eso tiene que ver con la forma en que nosotros desarrollamos nuestra salud mental. Y salud mental es lo que yo siento, lo que yo pienso y cómo yo me comporto. O sea que cada uno de nosotros tenemos una forma en que sentimos las cosas, en que pensamos las cosas y en que nos comportamos. Y eso que es la salud mental, a ver, dos de nosotros tenemos el mismo problema, nos echaron del trabajo. Y pensamos, sentimos y nos comportamos de forma distinta. Uno se pone a llorar, se encierra en su cuarto, el otro patea todo, rompe todo, grita, insulta, se enoja con los de la casa. Son formas de pensar y de comportarse distintas que tenemos todos, ¿no? Frente a las mismas situaciones. Eso es nuestra salud mental. Salud mental es la forma que tengo de sentir, de pensar y de comportarme. Pero ¿por qué algunos de nosotros sentimos y pensamos de una forma y otros de otra? ¿Qué generó? Porque todos sabemos cómo hacer para tener una salud física más saludable. Todos sabemos que hay que comer más manzana y menos bizcocho, más puré de zapallo y menos papa frita, ¿no? Y que hay que hacer ejercicio y no ser sedentario. Creo que todos hemos enseñado cómo hacer para tener una salud física. Bueno, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo se construye? ¿Por qué yo siento de esta forma? ¿Por qué en una familia hay dos hijos y uno tiene una adicción y el otro no? ¿Por qué ha guardado las cosas? ¿Por qué? ¿Cómo se construyó? ¿Qué generó que hoy vos encuentres en el consumo de la sustancia la salida? Se dice que el consumo es una búsqueda. ¿Qué es lo que buscás? ¿Qué es lo que querés callar? ¿Qué es lo que no podés poner en palabras? ¿Qué es lo que no podés hablar? ¿Cuál fue el dolor tan grande que tuviste? ¿Cuál es el vacío que tenés que llenás con la sustancia? Entonces déjame contarte que la salud mental de todos nosotros se empezó a construir cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, le llegaban a nuestro cerebro sustancias químicas. Y si nuestra madre estaba tranquila y había un ambiente de cariño y era un embarazo buscado y estaban todos contentos, el papá, los abuelos, ¿no? Y había palabras de amor, le llega una sustancia que dice tranquilidad. Le llega oxitocina al cerebro del niño que está en formación, le llega una sustancia que dice tranquilidad. Y nuestro cerebro lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. Si sabe que hay tranquilidad, yo puedo seguir floreciendo en las funciones de mi cerebro. Pero si cuando tu madre estaba embarazada había gritos, había enojo, había golpes, no fuiste buscado y no lo querían tener,
habían situaciones de violencia y de maltrato, le llegaba una sustancia al cerebro de ese niño que decía peligro, que es la adrenalina, que decía peligro. Y cuando dice peligro, el cerebro tiene que estar alerta, porque lo primero que tiene que esperar es estar seguro. El cerebro necesita seguridad para poder seguir avanzando en sus funciones. No sé si me siguen. Después ese niño nace. Cuando el niño nace, se necesita, siempre estamos pensando en esa forma que se crea de nuestra salud mental. ¿Qué necesita el niño cuando nace? Necesita una persona, una persona que haya sido capaz de brindarle buen trato, de darle seguridad, de ser sensible a las necesidades del bebé y de reaccionar frente a esas necesidades. El bebé llora y lo levantaste. El bebé llora porque tiene hambre y le diste de comer. El bebé, ¿no? Entonces el cerebro empieza a ver que hay alguien que me brinda buen trato, me brinda seguridad, que es sensible a mis necesidades, que se da cuenta que tengo una necesidad y que responde a esa necesidad. Si ocurre todo eso, en especial durante los primeros 3 años de vida, el cerebro sigue madurando y se sigue floreciendo nuestra forma de pensar y sentir. Pero si no ocurre, si en vez de buen trato tenías maltrato, si en realidad llorabas sin parar y no había nadie que recurriera y respondiera a esa necesidad, el cerebro sigue en alerta, sigue con inseguridad. Ahí pasan los años y en especial de los 4 a los 12 años, en lo que es la niñez, necesitamos 2 cosas que son los pilares de lo que llamamos la crianza efectiva. Y son 2 caras de una moneda, es amor y límites. Y el amor tiene que ver con la forma en que le demostramos a nuestros hijos que son amados, en la forma en que te demostraron a vos que fuiste amado, en la forma en que te demostraron que sos aceptado como sos. Tiene que ver con el te quiero, con el te amo, con los abrazos, con el compartir, con el tiempo. Y es verdad que había muchos padres antes, como me dijo un papá en el programa que dirigí mucho tiempo, que dijo, a mí me daban un beso en Navidad y en mi cumpleaños, y yo salí bastante bien. Porque es verdad que antes a veces habían algunos adultos que no tenían esta capacidad de demostrar amor. No la tenían porque es muy difícil dar lo que uno no recibió. ¿Cómo hago yo para dar, para demostrar amor si yo no recibí amor? Entonces es muy importante para nuestros hijos ese primer pilar que es el amor. Ese primer pilar también tiene que ver con que nosotros entendamos que somos una imagen para nuestros hijos. Y déjame decirte que en el repertorio de nuestros hijos está el enojo, está la irritabilidad, ¿no? Está la ira. Pero vos, si tenés ese primer pilar del amor, entendés que para tus hijos vos sos una imagen para saber cómo reaccionar frente a las cosas que te enojan. Entonces, si cuando hay un conflicto con tu hijo vos pegás unos gritos, vos golpeás una puerta o pateás una silla, lo que está aprendiendo el niño es la forma de comportarse. Y el niño está aprendiendo que si hay algo que no me gusta, yo tengo que patear una puerta, tengo que golpear una silla, tengo que pegar unos gritos. Porque ese pilar del amor también tiene que ver con la capacidad de mantener la calma. Tiene que ver con entender que somos una imagen y que están aprendiendo, y ese cerebro que está aprendiendo cómo pensar, sentir y comportarse, lo está aprendiendo de los que vivimos en casa. Ese es el primer pilar. Y déjame decirte que cuando nosotros íbamos, un número importante de familias, con el programa Familias Fuertes, hicimos un estudio porque queríamos mostrar el impacto que tenía el programa en la familia. Pero hubo un dato que nos sorprendió mucho más y era cómo llegaban las familias al programa. Y el programa trabaja con familias que tienen gurises entre 10 y 14 años, gurises chicos, entre 10 y 14 años. Y 8 de cada 10 gurises nos dijo que no se sentían amados y aceptados por sus padres.
8 de cada 10. Porque eso nos explica qué es lo que hoy pasa con los jóvenes en Uruguay. ¿Cómo puede ser que el intento de autoeliminación, o sea, el intento de quitarse la vida en Uruguay, el pico más alto sean gurises de 15 a 19 años? ¿Cómo puede ser posible a los 15, que uno tiene todos los sueños, donde te parece que todas las cosas que querés hacer son posibles de hacer? Y sin embargo, entendemos que hay una causa atrás, y es esa ausencia de la demostración de amor. La demostración de amor tiene que ver con el tiempo compartido, tiene que ver con que vas al partido de fútbol, tiene que ver con que vas al acto de la escuela, con que mostrás que estás ahí con él. Cuando los adultos dejamos de entender que lo más importante que teníamos en la vida no era ni cumplir en el trabajo, más allá que es importante el trabajo, sino que lo más importante, porque déjame decirte que cuando después tenés un hijo con problemas graves, como los problemas de adicciones y de salud mental, no hay trabajo que valga. Y no disfrutás del chorizo al pan nunca más. Porque son situaciones bien dolorosas y bien complejas. Entonces, esa demostración de amor, mirá lo básico que estamos volviendo. A la demostración de amor en casa, como un pilar fundamental para el desarrollo de la salud mental de nuestros hijos. El otro pilar y son los límites, las normas, las reglas. Y déjame decirte que somos la generación que le tuvo miedo a nuestros padres, pero ahora le tenemos miedo de decirle que no a nuestros hijos. Porque si hay un tema hoy es la ausencia de la puesta de normas y reglas en casa. Y nosotros lo primero que entendemos que entender es la importancia de los límites. Los límites traen seguridad. ¿Se acuerdan que dijimos que el cerebro precisa seguridad para seguir evolucionando? Los límites son como esas líneas blancas que están en la calle cuando yo manejo de noche oscuras. El que maneja sabe que si va por entre medio de esas dos líneas blancas va seguro. Por ahí yo voy seguro. El cerebro de nuestros hijos y el nuestro cuando éramos niños necesitaba las reglas y las normas para entender lo que se espera de mí. Y eso es necesario para el saber a qué hora hay que apagar la tele, que hay que hacer los deberes antes de mirar el celular, que hay que... Mira, viste que se miran los padres, no quiero mirar quiénes se miran. Que esas normas son necesarias en casa, esos límites son necesarios. Y los adultos tenemos que entender que hay límites que son negociables. Y yo hasta ahora no te dejaba ir solo a la casa de la abuela, pero lo podemos negociar. Y capaz que te dejo ir solo, pero me escribís cuando llegás, te dejo ir solo, pero, ¿no? Y vamos como negociando, y eso desarrolla la autonomía de nuestro hijo. Pero hay límites que no son negociables nunca, y son las drogas, y son las violencias. Hay límites que no son negociables nunca. Y déjame decirte que en ese no está implícito el me importás. Está implícito el no porque te quiero, no porque me importás. En ese no aumenta la autoestima de nuestros hijos. Y parece creíble porque nos cuesta mucho más decir que no que decir que sí. Y la adicción tiene que ver con lo rápido que busco que en ese centro del placer se libere la sustancia. Por eso que a veces retardar las cosas que les gustan es parte de esto que hay que hacer, de este aprendizaje. Entonces quieren un juguete porque están viendo un dibujito, quieren algo que nos piden, le decimos para tu cumpleaños, para Navidad, y retrasamos ese beneficio. Y eso en el cerebro empieza a aprender que las cosas que me gustan pueden tener un tiempo de espera. Los límites tienen que ser puestos con amor. Por supuesto que no es el límite que puede tener un nivel de autoritarismo. No es un se apaga la tele porque yo lo digo. En el límite tiene que estar implícito el que yo reconozco la emoción que tiene mi hijo. Entonces yo le digo, yo entiendo que te encanta este programa de televisión, pero ahora hay que apagar la tele porque vamos a acostar. En el límite yo entiendo que te aburre juntar los juguetes, pero ahora hay que juntar los juguetes porque mañana tiene que estar ordenado cuando nos levantamos. Había un docente en el posgrado que daba un taller que decía cómo tener un hijo adicto. Entonces él decía, comprale todo lo que te pida,
Jamás lo dejes esperando. Si te pide un celular que es más caro que tu sueldo, sacalo en cuotas. Si te pide el último champión y es más caro de lo que vos ganás, sacalo en cuotas. Nunca se frustre. Dale todo lo que te pide, que nunca tenga que esperar. Dáselo inmediatamente que te lo pide. Si un día se olvida de la tabla de dibujo, llevásela. Decime que esa la hicimos todos alguna vez. Entonces él decía, los niños tienen que aprender que sus actos tienen consecuencias. Porque después el consumo tiene consecuencias. Ellos tienen que aprender que si se olvidan la tabla de dibujo, se tienen que sacar un 1. Y más vale que se saquen un 1, y soy vieja porque ya no deben existir más los 1. Pero más vale que se saquen un 1 y aprendan que su acto tiene una consecuencia. Y no que yo, que generalmente hacemos las madres, sobrevuelo por arriba de todo lo que hace para que nada lo vaya a frustrar ni se vaya a poner mal. Entonces salimos corriendo a llevarle la merienda porque se le olvidó, y salimos corriendo a llevarle la tabla de dibujo porque se le olvidó, o el cuaderno, o lo que nos pide a último momento antes de entrar, que tiene que llevar una cuadernola, no sé, una cartulina. Que no lleve la cuadernola. Te puedo asegurar que no se va a olvidar nunca más que hay una cosa que es de su responsabilidad y que sus actos tienen consecuencias. Cuando estaba haciendo el posgrado en Argentina, nos quedábamos en un lugar que era un lugar de tratamiento residencial, o sea que los gurises están internados ahí, que era para consumidores de Paco, que es la pasta base uruguaya, menores de edad, que habían entrado por orden de juez. En Argentina la tenencia de droga está penada. Adivinen quién denunciaba que los chiquilines tenían droga. Los padres. Porque los padres sabían que si ellos denunciaban, al chiquilín le abrían una causa y le decían o penitenciaría o centro de tratamiento. Y todos elegían centro de tratamiento. Y el tratamiento eran 4 años. A veces acá pretendemos que en un mes cambien los hábitos y construyan una nueva forma de vivir. Eran 4 años. Y con esos jóvenes nosotros hacíamos, no sé si conocen lo que es el familiograma, es como dibujar cuál es tu familia. Entonces hacíamos con grupos, los grupos eran según el orden que iban entrando al residencial, teníamos grupos de 5, y decíamos, hoy vamos a analizar cómo es la familia de Adriana. Decía, Adriana, contanos de tu mamá. Entonces Adriana empezaba, no, bueno, mi mamá. Contanos de tu papá. No, mi papá no lo conozco. ¿Por qué no lo conoces? No sé. Anotá lo que se lo vamos a preguntar a mamá. Contanos de tus hermanos. No, tengo 2 hermanos. Y tengo otros 2 que no los veo. ¿Por qué no los ves? No sé, creo que los echaron de casa. Anotá lo que se lo vamos a preguntar a mamá. Y empezábamos a recuperar cómo había sido guardado en la mente y en la cabeza de Adriana lo que eran sus vínculos, lo que era su familia. Y después citábamos a los padres o abuelos o quien tuviera de adulto Adriana y le decíamos, ¿cómo están? Adriana tiene unas preguntas para hacerle. Y eso empezaba a generar, a aclarar algunas cosas que había vivido y capaz que en realidad el hermano se fue porque el tío lo invitó a trabajar en la empresa del tío y vos pensaste que lo habíamos echado. O sea, y habían cosas que no eran como habían guardado, pero habían otras que eran feas. ¿Por qué me dejó mi mamá? Y me crió mi abuela. Y bueno, mamá hizo lo que pudo y te dejó porque en ese momento no te pudo tener. Entonces empezás a sanar cosas que vivieron en su niñez. Estamos hablando que eran menores de edad. Pero en un momento hubo un joven que cuando llamamos a los padres me sorprendió porque no preguntó nada de lo que habíamos hablado antes. Y él me empieza a decir, mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo salía de noche? Mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo me llevaba las cosas de casa? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me pusiste un límite a tiempo? Porque los límites y las normas generan seguridad en el cerebro de nuestros hijos. Porque muchas veces antes se llamaba a la adicción, la enfermedad del límite. Esta es la segunda cara, es el límite y el amor. Pero para poder tener estas 2 caras en nuestra crianza, tenemos que tener un ingrediente clave, que es la comunicación. Porque la comunicación es lo más importante, porque yo necesito entender que mi hijo no es una sucursal mía.
no piensa como yo, no piensa las cosas como yo, está construyendo su forma de pensar las cosas, no siente como yo, y yo tengo que intentar conocer la forma en que siente y en que piensa mi hijo. Entonces, para eso necesito tener esa comunicación adecuada. Y los adultos tenemos que entender que nosotros somos los preparadores para la vida de nuestros hijos. Tenemos 20 años para prepararlos para la vida. Y nosotros tenemos que ellos tienen que pasar de ser totalmente dependientes de nosotros cuando nacen. Y esto nos cuesta a las madres, a ser totalmente independientes de nosotros. Y si vos lográs eso, déjame decirte que hiciste un buen trabajo. Pero en esos correr de los 20 años que vivió tu hijo, fue cuando formó su forma de pensar, sentir y comportarse. Vinimos con el bebé cuando estaba en el vientre de la madre, cuando nació y se necesitaba lo que se llama el apego seguro, una figura que da seguridad, los primeros años de vida y necesitaba la demostración de amor y la puesta de límite, pero ahí empieza una etapa distinta, que es el final de la forma en que tenemos de pensar y sentir, que es la adolescencia. Y en la adolescencia, más allá de que la adolescencia en sí tiene un marketing espantoso, porque cuando encontramos una madre que tiene un hijo adolescente, decimos, ¿cuánto tiene? 14, ¡ay, qué horrible todo lo que te falta! ¿No? ¿Cuánto tiene? 12, ¡ah, te compadezco! ¿No? Tiene un marketing horrible, parece que es lo peor, pero es una edad de muchos cambios, y que hoy en día, lo que antes era la presión de grupo, hoy es la presión cultural. Ni siquiera es de grupo, es la cultura la que expresiona a los adolescentes de hoy en día. Y esa forma que yo tengo de pensar y sentir empieza a madurar, y en la adolescencia yo empiezo a ver cosas que de niño no veía. Por ejemplo, de niño no veo la configuración de mi cuerpo, no me doy cuenta si soy gordo, si soy flaco, si soy lindo, si tengo el pelo que me gusta, si tengo las piernas gordas, no me doy cuenta. Vos a un niño le pones un vestido, a una niña le pones un vestido que le queda chico, le decís, qué linda que estás, y ella sale contenta. Porque no puede darse cuenta todavía cómo es la configuración de su cuerpo. A un niño vos le pones una camiseta de Peñarol trucha y se lo pone y le queda chica, y decís, ay, vamos arriba a Peñarol, y sale contento. No se da cuenta todavía, vos no viste que un niño a veces está pasado de peso y sigue comiendo papas fritas, y decís, pero no comas más que estás gordo, no se puede dar cuenta. Imposible, no se da cuenta. Eso empieza en la adolescencia. Empiezo a darme cuenta de cómo es mi cuerpo y de cómo soy yo en la adolescencia. Y empiezo a darme cuenta que no soy tan linda como quisiera, que no soy tan flaca como quisiera, que no tengo el pelo que quisiera. Y déjame decirte que los que somos de menudo para atrás nos comparábamos con nuestros compañeros del barrio y de clase. Y tal. Y más o menos en algo andábamos bien. En algo. Si no eras bueno para la educación física, bueno, capaz que eras flaca, y bueno, capaz que te iba bien en matemática. En ese grupito que vos te comparabas, en el montón, en algo te destacabas. Pero los adolescentes de hoy en día, miran que están todas divinas, son todas flacas, son todos musculosos, son todos lindos, están todos felices, todos tienen el último celular y los últimos championes. Y después me miro yo, que estuve con jogging toda la pandemia, ahora no me entra el gym. Entonces el riesgo de inferioridad, y recuerden que había una búsqueda de llenar un vacío con la adicción, el riesgo de inferioridad que tienen los adolescentes de hoy en día es enorme. Pero además, en la adolescencia, yo cambio la forma en que veo a mamá y a papá. Porque cuando soy niño, mamá es divina, es buena, es linda, cocina bien, es una reina, es la mejor. Y papá es un grande, es mi héroe, es el mejor. En la adolescencia me doy cuenta la verdad, de que no hay ninguna reina ni ningún superhéroe. Y le empiezo a ver todos los defectos a mi mamá y todos los defectos a mi papá. Y me quiero parecer a cualquiera menos a mi mamá y mi papá. De hecho, si te ven con tu madre en la calle, lo peor que podés hacer es decirle, estás igualito a tu mamá.
Porque en la adolescencia yo empiezo a querer saber quién soy yo. Y no me quiero parecer a esto que es mi papá y mi mamá. Pero además, cuando yo soy niño, yo imito. Entonces mamá dice, no me gusta el chocolate, y vos decís, no me gusta el chocolate. Soy de Peñarol, soy de Peñarol. Y no soy de Peñarol, no, por las dudas. No, en la niñez yo imito, pero en la adolescencia no. Es más, me empezó a gustar el chocolate. No digo nada de la. Entonces yo empiezo a darme cuenta quién soy y cómo soy. De hecho, la adolescencia termina cuando pasan 3 cosas. La primera es cuando yo reconozco quiénes son mis vínculos afectivos. Entonces nosotros tenemos nuestros vínculos afectivos primarios y yo me doy cuenta que esa es mi familia, ¿no? Que es mamá, que es papá, que son los abuelos, que son los primos y que son mis hermanos. Y me doy cuenta y reconozco ese vínculo afectivo de familia. Pero también empiezo a reconocer otro vínculo afectivo, que es otra forma de amar, que es la amistad. Y en la adolescencia pasan a ser el lugar prioritario. Yo y mis amigos, porque además en la adolescencia ustedes recuerden que la emoción es mucho mayor que la razón. Va de nuevo. Que la emoción es mucho mayor que la razón. Entonces son mis amigos de mi alma del mundo. Y todo lo que es bueno es muy bueno. Y todo lo que es triste, me salió un grano, me morí. ¿No? Porque la emoción tiene un peso mucho mayor, porque la razón recién está terminando de asentarse en el cerebro del adolescente y termina cerca de los 21 años. Entonces, cuando yo encuentro, me reconozco ese vínculo de amigos, que además es un vínculo que me aumenta la autoestima, porque me eligen querer a mí y yo los elijo querer a ellos. Y el tercer vínculo afectivo, que son los novios, novias, que aparecen en esta etapa, que además es un aumento enorme de autoestima porque me elige exclusivamente a mí. Entonces genera más autoestima. Yo reconozco esa diferencia de mis vínculos afectivos. Eso es lo primero que pasa. Lo segundo en la adolescencia es que yo desarrollo mi identidad. Entonces yo sé quién soy. Yo sé en qué soy buena, en qué no. Yo empiezo a darme cuenta cuál es mi identidad. Miren si hoy vivirán dificultades nuestros adolescentes, que si hay algo que van en contra es que puedan desarrollar su identidad de quiénes son. Miren si vivirán situaciones difíciles los adolescentes de hoy en día, que les están diciendo no sos lo que sos lo que sentís. Entonces cuando él desarrolla realmente yo sé quién soy, sé lo que soy bueno, sé cómo pienso y empiezo a desarrollar mi forma de pensar. Y lo tercero que pasa en la adolescencia es que yo encuentro mi vocación. Y hay algunos que les cuesta mucho y van y empiezan una carrera y la dejan y dicen no, esto no era, no, y van y empiezan otro y la dejan y esto no es, ¿no? Pero cuando encuentro mi vocación es como el final de esa etapa y es la maduración y soy adulto. ¿No? Yo empiezo a desarrollarme en eso, en lo que soy bueno. Cuando uno habla de crianza afectiva, uno sabe que un pilar es que los padres conozcan los talentos, los dones de tu hijo. Vos sabés en lo que es bueno tu hijo. Vos sabés cuáles son los sueños de tu hijo. Vos sabés en lo que puede llegar a querer desarrollarse tu hijo. Y para eso se necesita tiempo compartido, comunicación. Nosotros estábamos en un taller en Canelones de Familias Fuertes y en el primer taller nosotros trabajamos con los chiquilines cuáles son tus sueños y tus metas. Porque tienen que empezar a entender que no somos buenos en todo. Que hay muchas cosas en las que no vas a ser bueno, pero sí sos bueno en algo. Entonces se trata de encontrar ese don, ese talento que tengo, en eso en lo que soy bueno, y empezar a pensar cómo desarrollarlo. Entonces los chiquilines tienen que hacer un collage donde ponen las figuras de eso que quieren hacer. Entonces en lo educativo que quieren estudiar, en el deportivo si les gusta un deporte, en lo recreativo, en qué quieren trabajar. Y del otro lado están en la otra habitación los adultos, los padres de estos chiquilines, diciendo cómo ven a su hijo cuando sean grandes. Entonces luego entran, nosotros colgamos los 15, le llamamos mapa del tesoro, porque entendemos que esta vida es recorrer intentando desarrollarnos en ese propósito que tenemos para cumplir. Y colgamos los 15 mapas del tesoro y entran los padres y tienen que adivinar
¿cuál de todos esos es el de tu hijo? Porque la crianza afectiva se trata de que vos conocés. Ustedes tendrán que ver a 5 padres diciendo que ese es de los 5 hijos, del hijo de los 5. Había una adolescente que tenía 14 años. Antes de comenzar en ese taller, les hacíamos llenar un formulario porque queríamos mostrar el impacto del programa. Y decía, ¿cuántas veces a la semana ves a papá? ¿Cuántas veces a la semana ves a mamá? El formulario dice, a mi padre no lo veo nunca, pongo nunca. 14 años, nena. Sí, mi amor. Sí, nunca, porque a mi casa viene solo a ver a mi hermano menor. A mí no me ve nunca. Nunca. Hizo su mapa del tesoro y el papá estaba al lado. Era una pareja divorciada. Vinieron muchos divorciados al programa. Por supuesto que los que eran divorciados hacía 20 años tomaban mate juntos, y los que eran divorciados recién se sentaban uno de un lado y uno del otro, ¿no? Como pasa. Viene entrando este padre y estaban todos los mapas del tesoro colgados y la niña mirándolo. Y él viene, camina, mira 1, 2, 3 y por allá agarra uno que era de su hija. Y la mira a su hija y a la chiquilina. Y ahí se sientan juntos. Y los padres empiezan a decir, yo me di cuenta porque vi esto y yo me di cuenta porque empiezan a conversar. Y le dan unas tarjetitas a los adolescentes que le tienen que ahora ellos preguntar a papá, cuando vos tenías mi edad, ¿qué querías hacer? Entonces este padre le dice veterinario, y ella dice, ¿veterinario? ¿Y qué te pasó? ¿No? Porque a los 14 podemos ser astronautas, no pasa nada. Y entonces el padre empieza a decir, y el abuelo era bravo, y estuvo brava la cosa, tuve que salir a trabajar. Y ahí, esa adolescente con ese padre, ¿en serio, papá? ¿En serio? Y eso empieza a tender puentes, y nos acerca a nuestros hijos cuando contamos, cuando hablamos estas cosas. Cuando ellos ven que nosotros sí sabemos lo que sueñan y que los queremos acompañar en el desarrollo de ese sueño y de ese talento que tienen. Y además cuando conocen nuestra historia. Entonces eso empieza a generar el acercamiento necesario para... Imaginen qué hubiera pasado si no hubiera estado ninguna de estas herramientas con esa adolescente cuando tenga 18. Al padre no le habla más. Y probablemente ahí quedó un vacío que después yo busco llenar en alguna cosa, por ejemplo, con una adicción. Entonces, la demostración de amor, la puesta de límites, el conocer a tu hijo, ese diálogo con tu hijo es muy importante. Dijimos que estamos en la adolescencia y todos los cambios de la adolescencia. Y déjame decirte que en este acompañamiento de la vida de tu hijo, vos empezás la película de la vida de tu hijo y estás arriba del escenario de su película con él. Porque al principio son totalmente dependientes de vos y van creciendo y vos seguís en el escenario de su película. Pero de a poco te tenés que ir corriendo al escenario y empiezan a aparecer sus amigos que ocupan un lugar y vos vas corriéndote y vas quedando de apuntador. Cuando le pasa algo viene a contarte para que vos estás ahí, vos seguís ahí, ayudándolo. Y te diría que a los 12 estás atrás del telón y te diría que a los 18 te tenés que ir para tu casa y que te vaya a llevar los nietos más adelante. Y esa distancia que tenemos que ir dándole para que vayan avanzando en su autonomía es tan necesaria para el desarrollo de su